Hola, mi nombre es Ana. Yo vivo con mi familia en Argentina, en Buenos Aires, desde hace 3 años y medio. Y ahora yo quiero hablar con mi amiga Eira sobre la vida de inmigrantes en ese país, Argentina. Ese país es ajeno para ambos de nosotros y me interesa la información de otra persona, cómo se siente vivir en tierra extraña y su propia opinión sobre la vida en la tierra extraña. Hola, Eira, ¿cómo Hola Ana, estás? buenos días, estoy muy bien, gracias, un gusto estar compartiendo esta charla contigo. Bueno, mi experiencia como migrante, al igual que vos, ha sido un cambio no muy fácil. Ya yo soy de Nicaragua, América Central, vengo del trópico hasta acá, los vientos australes de Argentina. Así que geográficamente, el clima, todo influye en la migración. No es fácil dejar Nicaragua, una tierra de lagos y volcanes, donde siempre el clima te invita a tomar un baño en las playas cálidas de mi país. Y reducir toda tu vida a 7 maletas no fue fácil. Al comienzo de la migración no fue fácil, pero hoy después de atravesar todo lo que conlleva migrar, siento que he evolucionado. Argentina es un país que abraza al inmigrante, pero aún siendo latina también he sentido que hay algunas diferencias al momento de hablar también, porque el idioma puede ser el mismo, pero las palabras tienen un significado para cada cosa también. Y en ese tema me ha costado un poco adaptarme. Sí, es una cosa interesante porque somos extranjeros con otro idioma y obviamente es una cosa muy difícil para nosotros para acostumbrarse en nuevos países, otro idioma. Para ir a ese idioma el mismo es castellano, pero hay muchas cosas diferentes, el significado de palabras en toda la América Latina y otras partes del mundo que hablan español. Hay muchas diferencias en idioma. Eso me cuesta. ¿Por qué? ¿Cómo se puede? Pero muy interesante. Sí, también que Argentina he sentido yo, porque también viajé a otros países antes de llegar a Argentina y ¿Esa es tu experiencia de migración primera o viviste como inmigrante en otros países o solo como el turista? Has vivido en otros países como inmigrante antes, ¿no? estuve como turista por 4 meses en Estados Unidos, intentando adaptarme, conocer, indagar cómo era convivir ahí en ese país. Eh, pero no fue ese clic como con Argentina. Entonces yo ya tenía mi familia acá viviendo y sus experiencias me alentaron a poder tomar la decisión de venirme para acá, y creo que hasta el momento ha ido mejor de lo que pensaba, no al 100%, pero el trato ha sido cordial. Sé que en el mundo podemos encontrar diferentes caracteres, diferentes formas de ver, no todo es perfecto, pero uno también pone de su parte y va acomodándose y sabiendo cómo llevar la situación. ¿Y cómo te sientes más incómodo en la vida de inmigrante en Argentina? Porque para mí es una cosa o grupo de cosas, para vos es algo otro. ¿Qué es más incómodo por ahora para vos? Bueno, como madre, porque soy mamá de una menor de 7 años, el tema, la convivencia con el tema de educación acá en Argentina, creo que eso ha sido lo más difícil, como adaptarme, porque hay mucha influencia de temas como más avanzados de tocarse en la niñez. Acá en Argentina se tocan temas más como que despiertan más el interés en cosas que para mí yo lo tengo reservado y sé en qué etapa lo voy a tocar con mi hija, pero acá es más abierto el tema.
En esos aspectos siento que he tenido ese choque cultural que me ha costado abrirme y entender bueno, podemos avanzar. Eso es el momento donde yo siento que me cuesta más. Ujú. Pero es bueno, me parece, cuando abres algo nuevo y sientes que estás desarrollando a sí mismo, ¿sí? Abres tu mente para algo, cosas nuevas. Me parece que es bien, es buena onda, es buena dirección. Sí, sí, sí. Yo me he puesto a conversar conmigo misma porque sé que somos dos culturas. Aún así, repito que seamos latinos, somos dos culturas y tal vez si cedo un poco y converso conmigo misma y veo que la situación no es tan grave, sino que es un tema de adaptarse, de que, bueno, estamos acá, yo te voy a enseñar ahora algo más, como más no sé si es más o menos en tiempo, pero que si lo sé llevar, puedo sentirme mejor, puedo sentirlo mejor. Por ejemplo, el tema de que las fiestas, la música, el tipo de música que se pone, bueno, sé hablarle de una forma diferente a mi hija. Argentina me ha enseñado a hablarle de una forma diferente a mi hija al momento de educarla en ese tema, por ejemplo, la música que se escucha en los cumpleaños de niños y cosas así. Ok, muy interesante. ¿Y qué te parece? ¿No tú o tu familia o tus familiares sienten isolados porque es otra cultura, América Latina obviamente, pero algo diferente y no tenés amigos acá? ¿No es ese sentido de isolación como emigrante o hay o existe en tu vida? Bueno, Argentina me ha dado amigos, la migración me ha dado amigos que nunca en mi vida pensé tener y es un regalo y lo recibo con gran gratitud. Tengo amigos rusos, colombianos, una familia rusa, lo mejor para mí que he encontrado en mi camino. Los cumpleaños ahora de mi hija, de mi sobrino, de míos y de mi familia son cumpleaños internacionales. Es grande, es una cosa grande, Sí. porque participamos en esos cumpleaños, en esas fiestas internacionales, es wow. Sí, es una conexión de muchas culturas. Por ejemplo, en mi país usamos la piñata, que es un muñeco que el niño escoge, por ejemplo, el que está de moda, y lo hacemos de cartón, papel, de colores, y se quiebra en mi país con un palo. Acá en Argentina no se rompe con un hilito delgado, se rompe y caen los dulces. Pero en mi país es como que hay más adrenalina. En Rusia también utilizan esa tradición con piñata, pero rompemos con palas, con fuerza grande. Es diferente. Sí, imagínate ese tema, aquí me lo vine a enterar, que en Rusia tenemos esa coincidencia, que ese parecido que con el tema de la piñata. Esa está aceptada de América Latina, no es Sí, de sí, nuestra cultura, sí. pero internacional, Mira. cosa internacional, interesante. Y el tema de comida también, ustedes comen mucho queso, lácteos, y nosotros en mi país somos un país que tenemos muchas vacas y producimos mucha leche, queso de diferentes tipos de queso, cuajada, muchos lácteos, así que en eso creo que también tenemos Sí, coincidencia. a Era le gusta tvarok, nuestro ruso, sí, No, me tvarok. encanta. Me encanta. Y también unos venezolanos, aquí me vine a dar cuenta que el venezolano come muy parecido al nicaragüense, el tema del maíz, el queso, los chicharrones, que es un derivado de la carne del cerdo. Entonces creo que la migración tiene muchas cosas positivas, claro. Nunca voy a olvidar mis raíces. Siempre comemos gallo pinto en mi casa, que es un plato típico nicaragüense. Y trato de dárselo, de transmitírselo a mi hija también, el baile, el himno. Eh, Hablando del himno, ha sido también una sensación hace 3 años que venimos al país y cuando yo escuché a mi hija cantar el himno de Argentina, eso sí me llegó muy profundo, pero ya hoy, después de 3 años, ha sido ya como que lo veo más normal, más, bueno, estamos acá, más aceptable para mí y
Y eso es saberlo llevar, introducirse en la cultura también, porque si uno se hermetiza, no puedes avanzar, no te deja avanzar. Y creo que es una buena recomendación para todo el que está atravesando el tema de migración también, abrirse, expandirse, mostrar qué traes vos y aprender del otro. Sí, es una buena recomendación y para las personas no solo migrantes. Con la edad perdemos nuestros amigos, todo cambia y es mejor no encerrarse en sí mismo, pero buscar otras personas, buscar nuevas conexiones y estar activo de manera social, es importante. De manera social, sí. Pero hay cosas que te cuesta por ahora para vivir en Argentina. Yo refiero a, por ejemplo, burocracia o algo de eso, porque es diferente de la vida de aborígenes, de ciudadanos. Yo cada día, casi cada día, encuentro algunos problemas con burocracia, con papeles, con todo eso. ¿Y cómo funciona eso para vos? Sí, hay un tema bueno, yo he sentido en mi experiencia, he sentido el tema de organización, pero creo que eso a nivel latinoamericano, no sé en Rusia cómo funciona, pero a nivel latinoamericano. Mejor, funciona mejor. Mira. Pero hay otras cosas. Sí, no todo es perfecto, no todo es perfecto, pero en el tema de organización, creo que eso me ha causado mucho estrés, mucho deterioro también físico y psicológico, porque te hacen ir de un lado al otro donde no tenés que ir. Y el trato también en ese sentido, en documentación, creo que le falta mucho también, hay muchas cosas que mejorar, pero tiene que avanzar, sé que no se puede quedar ahí estancado, sería un dato muy importante para mejorar. Gracias. Posiblemente quieres hablar sobre tu país de origen, porque no sé casi nada sobre Nicaragua. Me interesa mucho y pienso que para gente que ve nuestra entrevista, si quieren saber algo sobre tu país. Sí, Nicaragua es fuego, es amor, es fraternidad, es un país que te abraza, un país que te apoya. Por ejemplo, tenemos mucha relación con nuestros vecinos. Si vos un día te necesitas algún favor, una ayuda, estamos para servir siempre, siempre. El nicaragüense así es. Te saludamos, buenos días Ana, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está tu familia? Siempre estamos en contacto. Hay mucha interacción personal en Nicaragua y eso es algo que extraño mucho también porque tenemos esa idiosincrasia el nicaragüense. También si yo no te conozco, pero sos el recién llegado, yo te invito, vamos a celebrar mi cumpleaños, voy a hacer ya estoy con el tema asado Argentina, vamos a hacer un carne en bao, por ejemplo, que es otro plato típico nacional, vamos a desayunar nacatamal, que es a base de maíz y cerdo, y siempre estamos así, y nos invitamos entre los vecinos, el vecino ya es mi familia en Nicaragua, así es, y es un país que tiene geográficamente el océano Pacífico y el océano Atlántico, así que tenemos playas por ambos lados, también tenemos volcanes, un país que tiene la franja volcánica, tenemos al norte a Honduras y al sur a Costa Rica, nuestros países vecinos con los cuales limitamos. Y tenemos lagos, el lago Cocibolca, el lago Solotlán. Dentro de estos volcanes tenemos el famoso volcán Cerro Negro que está ubicado en la ciudad donde yo nací, que es la ciudad León, la ciudad universitaria. En este volcán, el Cerro Negro, llegan muchos extranjeros porque se deslizan en las tablas. Hay mucha adrenalina. Es un costumbre muy extraño, pero muy divertido. Sí, y tenemos también mucha historia en Nicaragua. Tenemos al príncipe de las letras castellanas, que es Rubén Darío, un gran poeta, que siempre en los colegios se promueve, en la cultura y en los colegios se promueve que el arte de declamar. Nicaragua y mi ciudad y Granada también somos ciudades donde se promueve mucho la poesía y el arte de declamar. Se realizan concursos de declamación. Tenemos bailes folclóricos donde la joven se viste de unas enaguas largas, flores coloridas, collares
y con los colores de nuestra bandera, que es azul y blanco. Qué bonito. Sí, muy lindo, muy lindo. También tenemos el instrumento musical que es a base de madera, que se llama marimba, con el que toca y la dama baila. ¿Qué más tiene Nicaragua? Nicaragua tiene todo. Tu amor, Mi amor. obviamente. Sí. Ok, y sobre el nivel de vida económica, educación, ¿puedes decir algo? Bueno, hoy cuando yo salí de Nicaragua, Nicaragua era 5 veces más económica que Argentina. Hoy es 3.5 más económica, ha subido el valor de vida, pero siempre es más accesible que vivir acá en Argentina. Argentina tiene un alto costo de vida, y podés también comprar tu vivienda más fácilmente, y siempre traen patio, jardín, puedes cultivar tus propias frutas, verduras, tus propios alimentos. Y la educación, hoy comparo la educación con Argentina en el ámbito primaria. Creo que somos más, no exigentes, sino o más adelantados que Argentina, el ritmo educativo, porque ya un niño de edad preescolar, que acá le llaman sala, sale ya leyendo y escribiendo. Entra a primer grado sabiendo ya todo eso. Y en ese sentido la educación es más avanzada o más adelantada. Pienso que el país es menos grande, sí, y tenés escuelas en cada parte del país. Sí, y sí. En Argentina pienso que hay regiones donde es difícil encontrar una escuela especialmente de buena calidad para la gente rural, Sí. que trabaja mucho en los campos y no tiene suficiente tiempo para tener acceso a educación. Pienso que esa es una razón también histórica, para esa diferencia. Bueno, también Nicaragua tiene su debilidad educativa también, porque hay partes que, por ejemplo, no hay, Cultural también. sí, zonas muy alejadas, que el niño con su papá tiene que caminar 2 horas para ir a clase, o a caballo o a pie, o cruzar en pangas. Pangas son como unas lanchas elaboradas a base de madera por el mismo habitante, y tienen que cruzar un río, el río Coco, que es larguísimo, anchísimo, y con corrientes para poder ir a clase. Creo que eso es algo ya que sucede no solo en Nicaragua, Argentina. Un aspecto muy, muy positivo que tiene Argentina al momento de los horarios escolares. Por ejemplo, acá tenemos las madres. Yo soy mamá soltera, tengo a cargo a mi hija, y a mí me sirve un montón que el horario de clase acá son 7, 8 horas de clase, y yo puedo ir a trabajar y dejo a mi hija en el aula de clase y me voy a trabajar mis 6, 7 horas y regreso por ella justo al momento que ella sale de clase. En Nicaragua eso no existe. Espero que algún día sí mejore esa situación, porque te da la facilidad más a las mujeres de poder ser independiente, poder ir a trabajar tu horario normal y regresar por tu hijo de lo más tranquilo. Es como jornada extendida, ¿sí? Sí, En Rusia también tenemos ese tipo de educación, de organización de educación educativa, jornada educativa, y tenemos horas extendidas para pequeños. No es obligatorio, puedes elegir. Si necesitas, sí, si no, no. Eso me gusta, pero en Argentina por ahora no hay esa opción. Nuestra familia cuesta. Sí, te Porque entiendo, Ana. para nosotros no hay necesidad que nuestros hijos estén en la escuela todo el tiempo del día, porque ellos tienen muchas actividades extras y no tienen bastante tiempo para participar en otras actividades educativas. Pero la idea es buena para dar posibilidad a padres, madres trabajar todo el día, de la semana completa. Sí, es importante. Y hay algunos peligros naturales, por ejemplo, animales o insectos peligrosos en la territorio de Nicaragua. ¿Hay algo de eso? Bueno, Nicaragua tiene 2 estaciones únicas en el año, que es 6 meses de verano y 6 meses de invierno. Durante el invierno se hacen muchas charcas, el agua se queda ahí, no circula, entonces viene el crecimiento de mosquitos
que en mi país se llama zancudo, que es que produce el dengue, transmite el dengue. Y entonces en el tiempo de invierno hay mucho peligro, hay muchas enfermedades que vienen del mosquito. ¿Qué más? Es lo único, sí, que puede ser, que es grave porque ha ocasionado muchas muertes. Todos los años pasa eso. El gobierno impulsa mucho limpiando nuestros jardines, que la basura vaya en el lugar donde tiene que ir, porque la verdad que es un beneficio para toda la población en general, que así no se promueve más este mosquito. Y no serpientes venenosas, no algo de eso. Sí, tenemos muchos tipos de tenemos muchos tipos de serpientes, cascabel, tenemos la coral, que son serpientes venenosas, la barba amarilla. Esta serpiente ocasiona muchas muertes en donde se siembra arroz, porque es uno de sus lugares favoritos para habitar. Entonces, la persona que va a los sembríos de arroz, muchos han fallecido por esas causas, sí. Pero no hablaste sobre serpientes del primero, por eso pienso que no es tan peligro como puedes sentirse, ¿sí? Por ejemplo, solo que vayas a esa zona es que la encontrás. En bosque. En el bosque, sí, si ya te adentras en la selva, en el bosque, sí, pero que vos, por ejemplo, vivís en el área de una ciudad. de la ciudad, no corres el riesgo en ningún momento, sí, de que encontres ese animal en tu casa, no. El mosquito, sí, el dengue, sí, ese sí está alrededor siempre. Por eso hay que cuidar mucho el aseo en los hogares, en los jardines, sí. Y una más pregunta interesante para todos los inmigrantes. El tema de trabajo en Argentina. ¿Cómo tratas con trabajo acá? ¿Cómo buscas? Sí. ¿Qué encontrás? Sí, algo de eso. Bueno, yo soy licenciada en comunicación social. Como dije, también soy mamá. Y la verdad que acá en Argentina, como inmigrante, no es fácil encontrar empleo así por así. Tenés que esforzarte mucho. Bueno, pero creo que eso pasa en todos lados. Lo que he hecho yo es que me he reinventado y creo mi propio trabajo, mi propia fuente de trabajo. Además que la carrera de comunicación social es amplia y puede darte libertad profesional. Y eso es lo que he hecho, pero por supuesto que intenté buscar en mi área y en otras áreas también y no ha sido fácil. En mi experiencia no ha sido fácil. Pero uno se crea, uno se reinventa, uno conversa todos los días de qué manera podés hacer, pero no solo en Argentina, también en otros países. Uno se tiene que no encerrar y quedarse con que eso es todo, la vida solo eso me ofrece, me encierro, me quedo sentada aquí o lloro, sí, me frustro, verdad. Y no, es avanzar, ver cómo podés crear tu propio ingreso y emprendimiento. Creo que es cuestión de decisión, sí. No estar esperando de empleo, pero buscar algo donde puedes servir, donde puedes ser útil. Sí. ¿Sí? Es común para todo el mundo, me parece. Sí, por ejemplo, yo me inclino mucho por el tema en el área del sector poblacional de niños y adultos mayores, porque creo principalmente adultos mayores ha sido algo para mí sorprendente que ver acá en Buenos Aires, me refiero nada más a Buenos Aires, no sé afuera en las provincias cómo será, pero ver adultos mayores viviendo solo en sus apartamentos para mí fue algo que me dejó en shock, porque en mi país no pasa eso, siempre tenemos que el hermano menor o el mayor o uno de los 3, de los 4 hermanos se hace cargo del papá, de la mamá, o toda la familia atiende al papá o a la mamá y nunca está solo. Son raros y contados los casos que en verdad vemos un adulto mayor solo, pero el resto está ahí presente para él. En lo personal, yo tenía una tía que ella tuvo 7 hijos y todos los años le celebraban su cumpleaños con una monstruosa fiesta. Invitábamos chicheros son músicos filarmónicos, alegrísima la fiesta, llegaba un montón de gente, comida. Me gustaría participar. Sí, o alegrísima. Al menos ver. Y mis tíos, cada uno, su hijo, la llevaban todas las tardes a tomar un helado en el auto,
a tomar un café, siempre estaban pendientes los 7 hijos de ella. Y aquí para mí eso fue algo que sí me sorprendió mucho de Buenos Aires, ver a tanto anciano solo. Entonces organizo eventos para estas personas y ese me ha servido a mí como también para generar mi propio empleo y dar mi lado, un granito de arena también, mi lado humano a estas personas que se encuentran, porque la soledad no es buena, está comprobado científicamente que la soledad no es buena, y más estas personas que se sienten vulnerables, que la sociedad también las ha hecho vulnerables, encontrar una compañía, un momento de relajación y que se le tome en cuenta, que sea un momento para ellos, que ellos se sientan que están acompañados y que están atendidos. Me sirve mucho a mí como sentirme bien para este sector de la población argentina. Sí, y ese es el trabajo de futuro porque inteligencia artificial saca muchas posibilidades de trabajo de personas humanas, ¿sí? Y lo que podemos ofrecer a otros seres humanos es atención, nuestra atención como seres humanos. Sí, sí. Por eso es un trabajo, una profesión de futuro. Y yo pienso sobre dar alguna caricia a personas mayores también. En el futuro trabajo en esa área. En esa área, sin olvidarnos de las personas adultas mayores, sí. Y con el tiempo, más y más personas alcanzaron la edad mayor y menos chicos, menos jóvenes. Es una, no sé la palabra correcta en español, cuando muchas personas mayores y menos chicos, Jóvenes, sí, adolescentes. En envejecimiento de la humanidad, o como se dice. El envejecimiento. Envejecimiento de la humanidad, ese es un concepto. Y por eso es importante pensar sobre cómo utilizar la situación y qué hacer en esa situación. Sí, tenés razón, Ana. Sí. Si quieres hablar sobre algo personal o no, tienes tiempo libre. Bueno, presentarse o dar como un mensaje a todas las personas porque sé que no es fácil. Todavía hoy tengo, como repito, tengo 3, casi 4 años de vivir acá en Argentina y aún no es fácil. Pero no nos encerremos, no nos encarcelemos nosotros mismos mentalmente, sino que abrámonos, démonos la oportunidad, porque la vida no se reduce en solo miré y me quedo de brazos cruzados, no. No me salió bien a la primera, no me salió bien a la segunda, pero hay que intentarlo, hay que ir más allá y darte cuenta de que vos podés, de que hay cosas que vos ignorabas y que decías, yo eso jamás, yo eso no me atrevo, y no tiene nada de malo fallar y volverlo a intentar. La cosa es avanzar, hacerlo, probarlo, darte cuenta, sí, no me fue bien en la segunda, sí me va a ir mejor, y así. Sí, gracias, muchas gracias por esas palabras, por esa inspiración. Y para mí sirve bien también. Necesito también. Gracias y suscriban a mi canal para nuevos videos.